Mis hermanos, pues ya que estamos juntos, déjeme hacerle una pregunta. Ahorita Marco oraba un poquito al respecto y una de las cosas que en teoría, y quiero subrayar o poner entre comillas, no sé cómo hacer con esa palabra, pero en teoría nos reunimos para juntos exaltar el nombre de Dios, ¿sí o no? Para aprender de su palabra, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿qué le parece si quitamos la palabra teoría y hacemos una realidad que nos reunimos para exaltar el nombre de Dios, para glorificarlo, para reconocer lo que Él ha hecho por nosotros? Y déjame decirle algo, una de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros es justamente darnos libertad. Una libertad tan grande, tan especial, que a veces no la podemos entender, a veces medio la despreciamos o abusamos de esa libertad, o nos sentimos tan libres que nos olvidamos de sujetarnos a Él. Pero yo quisiera que pensáramos a través de este canto que, déjame decirle esto, el Señor nos liberó de las consecuencias del pecado, ¿sí o no? Y creo que la consecuencia mayor, creo que usted sabe que la consecuencia mayor de nuestros pecados, ¿cuál es? La Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte. Y hablando de muerte, no estamos hablando nada más de la muerte física aquí en la tierra, sino a lo que el Señor se refiere es de una muerte eterna, una separación eterna de delante de la presencia de Dios. Y eso, por pura gracia, por puro amor, por puro Dios dándose a nosotros y dándonos a nosotros algo que nosotros ni merecíamos, ni siquiera éramos capaces de entender, ni somos capaces todavía, nos ha liberado. Nos dio y nos liberó. Yo quisiera que juntos, en este canto podamos recapacitar en ello, y que así como ya nos liberó de la consecuencia mayor, repito, por nuestros pecados, ¿sí? Dice también la Escritura, ¿cómo no nos dará con Él? O sea, hablando de lo que ya nos dio con el Hijo, esas cosas, esa libertad, ese perdón, esa gracia, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Y una de las cosas que también Marco oraba al respecto es incertidumbre que hay en el ambiente, muchas cosas que yo le voy a decir a Franco, a mí me da flojera ya hablar de eso, pero eso está en el ambiente y espero que no esté en el corazón de cada uno. ¿Por qué? Porque eso sería terrible, y si está, yo le voy a pedir que se acuerde de lo que Dios nos ha liberado y que con ese recuerdo y con esa certeza usted pueda poner su fe en Dios, de que así como nos liberó de eso, nos liberará de cualquier otra cosa. Lo peor que nos puede pasar en esta tierra es morirnos. Digo, ¿sí? Es lo peor que nos puede pasar. Y si estamos ciertos delante de Dios, si nos morimos, nos vamos con Él, y como decía el apóstol Pablo, es ganancia morirse. ¿Lo es para usted? ¿Amén? O amén, más o menos. No, digo, porque pues o somos o no somos, dicen por ahí. ¿Qué le parece si juntos, repito, exaltamos el nombre de Dios con este canto que es maravilloso? Ponga atención en la letra, Nos rescató del pecado y la esclavitud, nos liberó. Con mano poderosa al enemigo venció, las aguas se dividieron y su pueblo pasó. Pon atención. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor invencible es, la
diestra del Señor hace proezas, nadie como Él. ¿Cómo somos? Somos libres para alabarle, somos libres para servirle, somos libres para entregar nuestras vidas a Él. ¿Sí, mi amado? ¿Sí? Otra vez. Somos libres para alabarle, somos libres para servirle, somos libres para entregar nuestras vidas a Él. Piensa en eso, lo que el Señor ya hizo y lo que Él todavía sigue haciendo y hará por nosotros. Una vez más. Con mano poderosa el Señor nos rescató, del pecado y la esclavitud nos liberó. Con mano poderosa al enemigo venció, las aguas se dividieron y su pueblo pasó. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor invencible es, la diestra del Señor hace proezas, nadie como Él. Somos libres para alabarle, somos libres para servirle, somos libres para entregar nuestras vidas a Él. Ojalá seamos esclavos del Señor. Somos libres para alabarle, somos libres para servirle, somos libres para entregar nuestras vidas a Él. ¿Sabe qué es una cosa maravillosa que aparece en la Biblia? Que Dios es fiel con sus siervos. Y no importa las situaciones que podamos vivir, de todas maneras, el Señor ha prometido estar con nosotros y cuidarnos, porque somos sus siervos. Otra vez. Con mano poderosa el Señor nos rescató, del pecado y la esclavitud nos liberó. Con mano poderosa el enemigo venció, las aguas se dividieron y su pueblo pasó. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor invencible es, la diestra del Señor hace proezas, nadie como Él. ¿Quién es la diestra del Señor? ¿Sí sabe? Somos libres, por Él somos libres para alabarle, somos libres para servirle, somos libres para entregar nuestras vidas a Él. Una vez más, somos libres. Somos libres para alabarle, somos libres para servirle, somos libres para entregar nuestras vidas a Él. Somos libres. Señor, gracias. Gracias. Y dele un aplauso bien fuerte. Porque el único que merece verdaderamente elogio, el único que verdaderamente merece ser exaltado es Él. Y mire, a veces pensamos que Dios es digno de alabanza, es digno de adoración por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él hace. Pero déjeme decirle esto, la Biblia es bien clara que aunque Dios no hiciera nada, que sí hace, hace y hace mucho por nosotros también mucho. Pero aunque eso no sucediera, Dios es digno de ser alabado, de ser exaltado, simple y sencillamente porque es Dios.
Nada más. Nada más. Y nosotros fuimos creados precisamente para exaltar su nombre, para la glorificación de su nombre. Y eso es algo que usted y yo deberíamos entender siempre y en todo lugar, en cualquier lugar donde nosotros podamos movernos. Es importante que reconozcamos que Dios es verdaderamente libre. Digno, estoy leyendo aquí lo que vamos a cantar. Que Dios es verdaderamente digno de ser alabado y exaltado por nosotros, su pueblo. ¿Sí? Así es que vamos a cantar este canto que es muy hermoso. Habla precisamente de un reconocimiento, de un, ¿por qué no? Yo lo diría así, un rendirnos a Él. Y si cantábamos hace rato que somos libres para alabarle, que somos libres para servirle y como somos libres para dar nuestra vida a Él, la mejor manera de demostrar esto es precisamente que todos los días de nuestra vida podamos honrar su nombre. ¿Ok? Y podamos reconocerle justamente como Dios. Con tu diestra de poder.
con tu diestra de poder, y siempre, siempre estás conmigo. Eres fuerte cuando débil soy. Eres fuerte cuando débil soy. Dígaselo una vez más. Eres fuerte cuando débil soy. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque aún como le dijiste al apóstol Pablo, en nuestra debilidad, Señor, tu poder se perfecciona. Tu presencia, Señor, es más vívida a nosotros cuando somos débiles, Padre, cuando el único recurso que podemos tener eres tú. Oh, Señor, gracias porque en tu fidelidad, Señor, has prometido y has mostrado, Señor, has demostrado que siempre estás ahí. Independientemente de que te sintamos o no te sintamos, te entendamos o no, te veamos o no, tú siempre estás ahí, Señor, presto, Señor, porque eres un Dios fiel y tú no cambias tus promesas, Señor. Te queremos exaltar y te queremos simple y sencillamente dar gracias, Padre. No entendemos, no cabe en nuestro ser, Señor, el entender tanta fidelidad, tanto amor, tanta gracia. Pero tú así eres. Tú eso nos das y nos lo das abundantemente, Señor. Gracias. Bendito seas, Padre Santo. Bendito seas. ¿Sabe qué? Hoy se habla de muchos recursos que el hombre está haciendo o se está allegando para tratar de paliar o resolver muchas situaciones que hoy rodean a la humanidad. La Biblia dice que llegará un momento en que alguien se levantará y dirá que Él tiene la solución para todo, y ese momento lo estamos esperando, no sé usted, pero es un momento que está anunciado, y así como es histórico en la Biblia, me refiero dentro del tiempo del Apocalipsis, cosas que están por suceder, pero que así como ha sucedido lo que ha estado anunciado en la Biblia y que se anunció desde hace miles de años y que ya sucedió, y que yo puedo decirlo sin temor a equivocarme, un 95% de las predicciones, de las profecías, de los anuncios de Dios plasmados en su escritura, que es la Biblia, ya se cumplieron. ¿Qué impide? ¿Qué le puede impedir a Dios? ¿O qué puede impedir que Dios cumpla el otro aproximadamente 5% restante? Y dentro de esas cosas vendrán situaciones que no nos van a gustar, que nos van a afligir, que van a causar zozobra en el pueblo de Dios. Pero a fin de cuentas podemos estar ciertos, seguros totalmente que después de esas cosas, o cuando esas cosas aún estén sucediendo, la gracia, la maravillosa gracia de Dios, la presencia de Dios se hará sentir en este mundo y en su pueblo. Y nos llevará a estar con Él eternamente. Independientemente de que, como dice la Escritura, de que los montes se tiemblen y que la tierra se estremezca y que aún los cielos se abran. No importa, podemos confiar, podemos estar claros que el único recurso asible, ¿sí sabe lo que significa la palabra asible? Si no se lo digo, el único recurso que podemos tomarnos, que podemos asirnos, agarrarnos de Él como algo seguro, es Dios. Llámele como quiera a cualquier otro recurso, pero el único recurso que tenemos seguro usted y yo se llama Dios. Por lo tanto, mi amado, creo que bien vale la pena que usted y yo podamos vivir en esa dependencia de Dios, haciéndonos, o sea, agarrándonos, aferrándonos cada día a su presencia, a su realidad, a la inmensa, maravillosa realidad de Dios en nuestra vida. Y eso es algo que
aunque el mundo se estremezca y aunque nos persigan, aunque venga lo que venga, nos hará estar seguros, mi amado. ¿Sí? Y repito, creo que bien vale la pena, estar aferrados de Él. ¿Y sabe qué? La mejor posición para estar delante de Él aferrados es la que aparece en su pantalla. Postrados delante de Él. Postrados físicamente, mentalmente, anímicamente, espiritualmente postrados delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo. ¿Sí se lo ha venido a eso? Fíjese bien. Y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. No cante por cantar, mi amado, no pierda el tiempo, dígaselo a Él. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. ¿A qué vino, mi hermano? Dígaselo. He venido a decirte que te amo. Sí, Señor. No puedo ni quiero, Señor, estar al otro lado. Que no sea donde tú estás, pues tu presencia me llena como nadie más. Dígaselo una vez más. ¿A qué vino? He venido a decirte que te amo. Y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más.
¿Qué puede darnos el mundo, Señor? ¿Qué podemos esperar de seguridad en este mundo tan incierto, tan fallido, tan débil, Señor, tan fácilmente estremecible? Por eso queremos confiar en ti, Señor. Independientemente de las situaciones difíciles que nos rodeen, verdaderamente confiar, atrevernos a confiar en ti, Señor, y depositar nuestras vidas en tus preciosas manos, sabiendo que en ellas, Padre, estaremos seguros, porque tú eres nuestro refugio. Gracias, bendito Dios. Exaltado seas por siempre. Que realmente toda rodilla, Señor, se doble delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu fidelidad, tu amor y tu gracia, Padre. Y que nuestra rodilla, Padre, no tarde, Señor, en estar así, Señor. Y que no se canse de estar adorándote, de estar reconociéndote, de estar delante de ti, Señor, en nuestros momentos personales contigo, Señor. Queremos exaltarte, glorificarte, uno a uno, Señor, uno a uno de nosotros, y levantar delante de ti nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Gracias. Bendito seas, Padre Santo. Amén, Señor. Amén. Que la gracia del Señor sobreabunde en sus vidas, que la misericordia los alcance y que su paz sea con cada uno de ustedes y también con nuestros hermanos que nos están o que nos van a ver en la retransmisión, ¿verdad? El día de mañana. Tal vez algunos ni se han enterado que nosotros tenemos reapertura, les decimos que tenemos reapertura, que estamos haciendo servicios presenciales y los queremos animar a que puedan asistir. Puede contactarse con nosotros para poder confirmarnos nada más su asistencia. Yo quiero recordarles algo. Fíjense esto, muchos están con el temor aquí. Debe saber algo, quiero que lo entienda. Usted es inmortal hasta que Dios cumpla sus propósitos aquí. Si usted no cumple su propósito, usted va a ser inmortal hasta que Dios cumpla. Ya cumpliste acá los propósitos que tenía contigo, entonces adiós. O mejor dicho, a la presencia del Señor. A veces nosotros nos hacemos tantas cosas en la cabeza y nos olvidamos de quién tiene el control de las cosas. Hermanos, es un gusto verlos a cada uno de ustedes. Por favor, tomen sus asientos. Hemos adorado al Señor a través de estas alabanzas y decíamos que lo único que necesitábamos era Él. Y yo espero que eso sea cierto. Como en una vez en una predicación le dije, nosotros, los cristianos, no decimos mentiras, pero muchas veces cantamos mentiras. Y así que necesitamos pues que lo que cantamos realmente vaya acorde a lo que nosotros somos y lo que realmente es Dios para nosotros, como lo cantábamos hace un momento. El día de hoy quiero hablar sobre el libro de Ruth y vamos a estar hablando sobre la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. Ya hemos hablado una serie de hechos sobre el libro de Ruth, algunos recordarán, ¿verdad? Algún tiempo atrás, no hace mucho realmente, y pues todos ustedes son de acá de la congregación, estuvimos presentes cuando desarrollamos básicamente esa serie, pero hoy básicamente va a ser de todo el libro. No voy a desarrollar todo, pero sí voy a tocar diversos pasajes de las escrituras que están en este libro de Ruth. De hecho, es un libro bastante pequeño, 4 capítulos, uno se lo lee de inmediato, ¿verdad? Es una historia bastante breve, una de las historias más bellas que hay. Puede ir abriendo ya sus Biblias ahí en Ruth, y se enfoca en algunos principales personajes que tiene y el papel que desempeñan ellos en el plan maravilloso, asombroso de Dios para salvar al mundo a través de Jesús. Es una imagen que se va a ver reflejada, pero a la vez es increíble de cómo Dios usa a personas que ni siquiera eran dignos, como Ruth, una moabita,
no era digno a los ojos de los hombres, desde luego, pero Dios así la escogió para poder cumplir sus propósitos eternos. Ahora, dentro de esos planes, cuando nosotros leemos Ruth con esa perspectiva, vamos a ver que es una historia completa de la redención. Una historia completa de cómo Dios nos salvó a nosotros. En el Antiguo Testamento hay una ley, una figura muy importante para describir a Jesús. Y el libro de Ruth en específico nos explica justamente esa figura de la que vamos a hablar dentro de un momento. Y esa figura se llama el pariente redentor. Así, el pariente redentor. Lo podemos ver en Levítico 25, en Levítico 27. ¿Y qué cosa es el pariente redentor? Bueno, cuando vamos a Levítico 27, versículo 45 en adelante, y 27:9, vemos algo. Nos hablan de un proceso que se estableció en el Antiguo Testamento para la forma en cómo tendría que redimirse a una persona. ¿Cómo podría salvarse a una persona de algunas circunstancias desfavorables por la que pudiera estar atravesando? Por ejemplo, en primer lugar, si un israelita, vamos a decir, por cualquier circunstancia empobrecía y caía en la desgracia, caía en la miseria, esa persona se podría vender como esclavo a uno de sus compatriotas para trabajar para él y ganar el dinero necesario a fin de poder revertir la situación. Pero si uno de los parientes de esta persona que había caído en desgracia lo deseaba, podría rescatarlo pagando justamente por la libertad de su pariente, de su hermano, ¿verdad? Esa era una manera. Ahora, el segundo ejemplo es en el caso específico de una mujer. Una mujer, por ejemplo, que era casada y se quedaba viuda antes de que pudiera tener una familia que pudiera cuidarla y que pudiera proveerle de sus necesidades. El hermano del esposo, o del que fue el marido en todo caso, ¿verdad?, debía casarse con ella y debería poder darle descendencia. Ahora, si el hermano no podía, por alguna razón, se pasaba al siguiente familiar más cercano y así hasta que alguien pudiera ayudar a esta mujer a salir adelante. No se le dejaba ahí. Y esta ley, si usted se da cuenta, es una ley de mucha misericordia en el Antiguo Testamento, que de alguna manera nos habla de cómo Dios, o mirando a Dios, siempre hay esperanza. Ninguna situación, y quiero que lo veamos así, ninguna situación, por más complicada, por más difícil, por más desesperante tal vez, existe donde mirando a Dios no haya esperanza. Ya lo decía nuestro hermano Cristóbal. Necesitamos justamente mirar a Dios, porque es ahí donde hay esperanza. No hay situación, no hay circunstancia, no hay virus, no hay enfermedad, no hay falta de trabajo o no hay nada que pueda nublar lo que Dios muestra. Esa fidelidad de la que cantábamos en el primer tema, en el primer himno, esa fidelidad de Dios, aun cuando nosotros muchas veces no somos tan fieles. Yo no estoy diciendo de que usted diga, oh, Dios es fiel, yo pues no soy. No, no, no. Deberíamos anhelar ser como Él. Deberíamos anhelar ser fieles. Porque Él, su fidelidad va mucho más allá que nuestra capacidad de entender. A veces nos portamos como los adolescentes. Los adolescentes, cuando les conviene, son pequeños, pero cuando les conviene ya son grandes. Y muchas veces los cristianos de la misma manera obramos o actuamos. En el Nuevo Testamento, hermanos, esta idea del pariente redentor llega a su clímax. ¿Con quién? Con Jesucristo justamente.
Porque Él es el último, Él es el más perfecto redentor que nos libera, y ya lo decían nuestros hermanos, de la esclavitud del pecado. Nos libera de la sequía de una vida sirviendo a nuestros deseos carnales. Yo no entiendo, esta semana estuve escuchando algunas declaraciones de algunos pastores allá en la Argentina, pastores, pastoras, a favor de esa ley que acaban de aprobarse. Yo creo que no conocen el Evangelio, no conocen a Cristo, no conocen a Dios, si no, no estarían hablando como hablan. Y cuando nosotros escuchamos todo eso, y comenzamos a tener temor. No, hermanos, tenemos un Redentor. Y de hecho, toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis apunta justamente a este Redentor. Y en Ruth vamos a ver una historia que nos explica justamente acerca de este pariente Redentor y de cómo Dios es fiel a pesar de nuestra rebeldía y de nuestras circunstancias, muchas veces que son desfavorables. Dicho esto, quisiera que me acompañen, por favor, a Ruth, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos hasta el 16, básicamente, aunque vamos a ir a otros pasajes, pero vamos a dar lectura a este pasaje en esta hora. Ruth 1:1 en adelante dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Resumiendo la historia rápidamente, hermanos, antes de ver qué podemos aprender de ella. Noemí era una mujer israelita, ya lo vimos, casada con un señor llamado Elimelech, que tenía 2 hijos, Malón y Kelión, y vivían allá en Belén.
Ellos vivían allí en Belén antes de los tiempos de los reyes, según lo que hemos leído, cuando aún los jueces estaban rigiendo el territorio de Israel. Y este tiempo, lo sabemos, no era el mejor de los tiempos, era un tiempo bastante turbulento, porque el pueblo sin un líder que estuviera al frente pasaba momentos de profunda idolatría. El libro de los jueces, básicamente hay un ciclo de 4 etapas, diríamos. Número 1, la rebeldía del pueblo. Número 2, el castigo de Dios. Número 3, el arrepentimiento. Y número 4, cuando Dios liberaba a través de un juez. Y ese ciclo se repetía una y otra vez. Y aparentemente en uno de estos tiempos, miren, les he dicho, hay 4 tiempos que se daban. En uno de estos tiempos, el tiempo de rebeldía, Dios mandó escasez profunda allá a Israel. ¿Para qué? Con un propósito de que ellos se pudieran arrepentir. ¿Sí? Dios había prometido en Deuteronomio capítulo 28 justamente que mientras Israel fuese fiel, Dios los iba a mantener con abundancia. Esa era la promesa. Pero si fueseis infieles, Dios ahí mismo les dice que mandaría sequías, que mandaría hambrunas. Entonces, si se están dando cuenta, en una etapa de rebeldía, Dios estaba cumpliendo lo que había dicho, sus promesas. Sus promesas. Aún cuando Dios estaba cumpliendo lo que había dicho, siempre nosotros que ya entendemos, tenemos una visión más clara del Evangelio, tenemos que entender lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:28, creo que lo sabemos hasta de memoria. Y sabemos que todas las cosas van a obrar para bien. Aun cuando venga una sequía va a obrar para bien. Podríamos decir que aun cuando venga un coronavirus va a obrar para bien. ¿A quiénes? A los que aman, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿qué tendría que movernos a nosotros? Si va a obrar para bien. Hace un momento, creo que fue nuestro hermano Cristóbal o Marcos, no recuerdo, decía que lo peor que nos podría pasar es la muerte. Bueno, digo que es lo mejor realmente. Porque si de la presencia del Señor de una vez. Pero a veces, y dijo, ¿cuántos quieren? Pero nadie quiere. Todo el mundo quiere estar a la presencia del Señor y nadie se quiere morir. Eso es algo ilógico. Porque solamente hay 2 maneras de estar a la presencia del Señor. Bien muriéndonos o bien que Cristo venga por su iglesia. No hay de otra. Hermanos, en medio de una situación como la que estaba pasando el pueblo de Israel, Dios también estaba obrando en la vida de Noemí, aunque ella en ese momento no lo podía percibir. Dios iba a sacar algo bueno de su sufrimiento y lo iba a hacer a través de una joven llamada Ruth. Es interesante que en vez de entender el mensaje de Dios y proceder al arrepentimiento, ¿qué hizo Elimelech y su familia? Ellos deciden simplemente tomar la salvación en sus propias manos, como nosotros muchas veces. ¿Y qué hacen? Se marchan pues a la tierra enemiga de Israel. Se marchan a aquella tierra adoradora de falsos dioses. A sus enemigos, esa tierra llamada Moab. Y dice que estuvieron aproximadamente por 10 años. Muchas veces, cuando vienen situaciones, nosotros queremos ser nuestros propios salvadores. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Cuando queremos salvarnos a nosotros mismos. Fíjense lo que pasó con ellos. Cuando se fueron a Moab, ellos se acomodaron a las leyes paganas de ese pueblo. Y lo podemos ver esto porque Noemí y Elimelech les proveyeron mujeres paganas para que sus hijos se pudieran casar. En vez de poder ir, no, se van a casar, ir a buscar de su pueblo. No, simplemente se casaron con estas mujeres. Porque la ley mandaba que se casaran dentro del mismo pueblo de Israel. Después de un tiempo, ya lo leímos, Elimelech muere. Y no solamente Elimelech, sino también sus hijos. Y dejan pues a Noemí y a sus nueras sin esperanza en este mundo. No tenían la menor esperanza.
Era bastante difícil para las mujeres en ese tiempo poder soñar o aspirar salir adelante. Y en el versículo 6 vemos que Ruth se entera que la hambruna había terminado en Israel. Por lo que se prepara pues para poder regresar nuevamente a su tierra. Porque Dios había vuelto a bendecir a su pueblo. Probablemente hemos entrado en otro ciclo del pueblo de Israel. Recuerden, les dije que había 4 ciclos que se repetían. Probablemente estamos hablando de otro ciclo. Y ya yendo de camino de regreso, es Noemí quien insta a sus nueras a regresarse. Ruth y Orfa, regresense a su pueblo, no tienen nada que hacer con esta mujer. No les puedo ofrecer nada. Después de tanta insistencia, hemos visto que Orfa regresa, pero Ruth no accede a esto. Ruth dice, yo voy a seguir. Así que de esta manera, Noemí y Ruth son las únicas que regresan a Belén para ver si Dios se apiada, si Dios tiene misericordia de ellas. Si ver la posibilidad de obtener una redención, esa redención que tanto necesitaban. Ahora, fíjense esto. Ruth, en este capítulo, es brevemente mencionada en el versículo 4, como la mujer que se casó con uno de los hijos de Noemí antes de que pudiera morir. Pero cuando pasamos a la siguiente sección de la historia, veremos entonces a Ruth hacer un compromiso radical, sí, radical, un compromiso de fe que iba a cambiar todo para Noemí, y de hecho, no solamente para Noemí, sino para el mundo entero. Ahí termina, diríamos, el capítulo 1, así a breves rasgos. Capítulo 2, 3 y 4 nos cuentan de cómo Dios proveyó un pariente redentor para ellas. Este pariente se llamaba Booz. Y lo estoy mencionando así porque los que estamos presentes los conocemos bastante bien este libro. Booz, que se casó con Ruth y redimió a Noemí de su pobreza. Además, Dios bendijo a Ruth y a Booz con un hijo, pero no era un hijo más, sino que era un hijo que estaría en la línea del rey David, y más tarde también iba a estar en la línea del Mesías prometido. Es una historia bellísima de redención, es una historia maravillosa de esperanza, una historia de amor incondicional. Y justamente esta historia nos apunta a nuestro Redentor Jesucristo, que aún en las más desesperadas circunstancias nos redime de nuestro pecado, nos redime de la esclavitud de Satanás, proveyendo para usted y para mí una vida eterna y en abundancia. Eso es lo que hace este libro de Ruth, apuntar a Jesucristo. Esta historia de Ruth y la realidad del pariente redentor nos hablan de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y porque Dios es fiel, esa es la razón por la que su pueblo siempre tendrá esperanza. Y a pesar de nuestra rebeldía, y a pesar de nuestras malas circunstancias, la esperanza no muere. No porque nosotros tengamos mucha fe, sino por quién es nuestro pariente redentor. Esa es la razón. Noemí y su familia, fíjense esto, tomaron una serie de decisiones rebeldes. Lo vamos a ver. Primero vemos, esa familia no debió haber abandonado Belén. Ahora, no estoy diciendo como juez, no. ¿Saben qué? Yo entiendo por qué lo hicieron. Quizás yo habría hecho lo mismo. Pero lo cierto es esto, que ellos deberían de haber esperado en Dios. De hecho, ellos deberían haber sido parte de ese movimiento de arrepentimiento del pueblo de Dios. Estaba claro desde Deuteronomio de lo que hacía falta para poder revertir esa situación de escasez. Lo que necesitaban era arrepentirse y regresar a la obediencia a Dios. Sin embargo, ellos prefirieron abandonar al pueblo de Dios e irse justamente con el pueblo enemigo.
Eso es una desobediencia. Pero en segundo lugar vemos, ya lo mencioné, que casaron a sus hijos con mujeres paganas. Cuando nosotros, ahí en Deuteronomio 7, vemos que estaba totalmente prohibido. Noemí no aprende. Y en tercer lugar, vemos que a pesar de todo, de tomar su salvación en sus manos, les fue mal ahí en Moab. Les fue muy mal. Y ahora sabe que Dios está bendiciendo a Belén. Y no les dice a sus nueras, como tendría que haber sido, vengan conmigo, mi Dios es bueno, porque Él provee para las viudas. Eso ya lo sabían, pero ella no fue y dijo eso. No, ella ve que lo mejor es que se queden allí en su tierra pagana, en esa tierra idólatra. Pero ¿sabes qué? Nuestras malas decisiones, nuestra rebeldía, nuestro pecado, ¿sabes qué? No asustan a Dios y no nos abandona. Sí, de hecho, por nuestro pecado, sí, la posibilidad de que todas nuestras decisiones sean correctas, de que no pequemos, de que no actuemos neciamente, simplemente no existe. ¿Por qué? Porque esa es nuestra inclinación hacia el mal. Pero Dios aún es fiel. Dios es fiel aún cuando hemos pecado. Dios es fiel aún cuando aún muchas veces hemos sido rebeldes. Dios es fiel aun cuando nosotros muchas veces hemos tomado malas decisiones. Él es perfecto, Él es bueno y Él es amoroso, aun cuando nosotros no damos la talla. Pero eso no significa, ni es una licencia para nosotros decir, Él es fiel, yo soy la infiel, entonces yo puedo hacer lo que me da porque Él sigue siendo fiel. No, tendría que llamarme a un arrepentimiento y decir, Señor, tú eres tan fiel y yo soy tan infiel. Doblega mi corazón necio. Convierte y transforma mi corazón de piedra en un corazón de carne, para yo también serte fiel. Lo vemos aquí en la historia de Noemí, que a pesar de todas las decisiones equivocadas, Dios permaneció fiel. Dios no la rechazó. Dios no la abandonó, ni a Noemí ni a Ruth, a pesar de todo lo que acabamos de ver. No sé si vamos entendiendo esto. Dios no te deja, Dios no te abandona, no te olvida. Aún con tu rebeldía, aún con tu pecado, si tú eres hijo de Dios, Dios obrará a tu favor. Cuando digo a tu favor, no es que te va a decir, oh, Dios es pasalón, no. A tu favor es que va a hacer lo necesario para que te caiga el 20 y vengas arrepentido. Y vengas arrepentida ante Él. Porque finalmente de eso se trata el amor tan grande de Dios. Y esta verdad entonces tendría que ayudarnos a dejar de pecar, ayudarnos a dejar de ser rebeldes, ayudarnos a poder amar más a ese Dios que es fiel sobre todas las cosas. La verdad es que Noemí muestra que no conoce a Jehová, no sabe quién es su Dios. Y por esa razón no entiende las circunstancias. Mire, en el versículo 20 y 21 de ahí del capítulo 1 dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí. Esto es cuando ella regresa a Belén. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Para empezar, veamos que Noemí miente en cuanto a las circunstancias. Yo pregunto, ¿Noemí se fue con las manos vacías? Perdón, ¿se fue con las manos llenas? Quiero decir, de Belén, ¿se fue a Moab con las manos llenas? No, una de las razones por la que se fue a Moab es porque no tenía nada. Un marido rebelde que no conocía a Dios aparentemente. 2 niños enfermizos y no tenían riquezas. Y fueron a buscar algo. No tenía las manos llenas. Y luego dice que ha regresado vacía. ¿Es cierto? ¿Cómo se debe haber sentido Ruth en ese momento?
Después de eso, uno de los discursos más extraordinarios de toda la historia de la humanidad, que está en el versículo 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y el 17 dice, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y Noemí diciendo que no tiene nada, imagínense. De hecho, es por medio de Ruth que Noemí termina teniendo todo. Termina teniendo riqueza, familia y además una línea, un lugar en la línea genealógica del Mesías. Noemí tampoco conoce a Dios. Es importante notar que Ruth se compromete con Noemí y con el pueblo de Noemí. Pero lo más importante de todo, ¿saben cuál es? Es que se compromete con el Dios de Noemí. Sí, ella se compromete con el Señor. Leemos en el Nuevo Testamento, hablando Pablo a los tesalonicenses, dice, se volvieron a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Es lo que me hace recordar esa actitud de Ruth. Eso es lo que exactamente hace ella. Orfa regresó a su pueblo, a sus dioses, a sus ídolos. Pero Ruth, si usted se da cuenta con esta declaración, se aparta radicalmente de su pueblo, se aparta de sus dioses falsos y se entrega por completo en fe al Señor, al Dios de Israel. Note, hermano, hermana, que ella está haciendo un compromiso de vida. Ella se compromete no solamente por el tiempo que dure la vida de Noemí. Es decir, yo voy a cuidar de Noemí mientras ella viva. No, Ruth se compromete a servir al Señor en Israel por el resto de su vida. Donde tú mueras, yo moriré y ahí seré enterrada. Ruth elige ser enterrada en el pueblo de Dios, en lugar del pueblo de sus antepasados. Y ser enterrado en Israel significaba la separación completa de su pueblo, de sus dioses para siempre. Este fue, hermanos, el compromiso de fe radical con el Señor, que no solamente cambiaría la vida de Ruth y de Noemí. Este compromiso cambiaría o tendría repercusiones eternas. Definitivamente. Ahora, también Noemí dice que Dios le ha hecho amarga. No me llaméis Noemí, sino llamarme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderosa. El nombre Noemí significa agradable y el nombre Mara significa amargo. Noemí se fue de Belén hace 10 años con su esposo, sus 2 hijas, y ahora ha vuelto sin esposo, sin sus hijos y tal vez hasta sin esperanza. Entonces ella le dice a la gente, no me llames Noemí, llámame amarga. Noemí estaba pasando, si ustedes se dan cuenta, un tiempo de oscuridad cuando ella regresa a Belén. Ella estaba sufriendo. Ella no sabía que Dios estaba trabajando para sacar algo bueno de esta situación. Así como muchas veces en tu vida y en mi vida nos pasan situaciones, nos pasan circunstancias. Y muchas veces no podemos nosotros tener la claridad. Es como un poco nubloso, no tenemos la claridad para ver qué es lo que Dios está haciendo. Ella no lo podía ver tampoco. Dios estaba obrando en Belén en los días de Ruth y Noemí. Y Dios está obrando en este año 2021 en la vida de aquellos que son sus hijos a través de haber puesto su fe en su Salvador Jesucristo. Lo cierto es que si Noemí hubiera conocido Deuteronomio 28, ella hubiera entendido que Dios de alguna manera estaba guiando al pueblo a un proceso de arrepentimiento para que regresen a Él. Por lo tanto, vemos que no conoce las Escrituras, no conoce el carácter misericordioso y amoroso de Dios. No conoce a la perfección la ley de ese pariente redentor, como para poder comprometerles a Orfa y a Ruth en el capítulo 1 un futuro de esperanza. Solo después lo recuerda cuando ya está nuevamente en Belén. Las circunstancias que nos rodean, mis amados hermanos, en este mundo de pecado,
esta realidad en la que vivimos después de Génesis 3, donde Satanás reina y los enemigos de Dios tienen un triunfo temporal. Sí, digo un triunfo, porque si ustedes se dan cuenta, ahora que aprobaron esta ley a favor del aborto en Argentina, lo celebraron, pero eso es temporal. En estas situaciones turbulentas, es más necesario, hermanos, que nunca que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, en nuestro Dios soberano. Por lo tanto, necesitamos, para que nuestra fe no desmaye, para que nuestra fe no mengue, necesitamos conocerle, necesitamos estudiar de Él, necesitamos tener una relación profunda con Él. Hay una frase que dice, si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que bajar el volumen del mundo. Porque muchas veces la voz del mundo nos aturde tanto. Escuchamos más todo lo que la sociedad y el mundo y la cultura dice, antes que las escrituras nos dicen. Quiero que sepa esto. Nuestras circunstancias pueden ser terribles, pero si nosotros conocemos profundamente a Dios, a ese Dios tan amoroso, a ese Dios que nos dio un redentor, a su propio Hijo para poder salvarnos de nuestros pecados, entonces, ¿saben qué va a pasar? Podríamos nosotros navegar por encima de las tormentas, aún sin mucha preocupación, porque sabemos que aquel que le dijo a la tormenta, calla y enmudece, ese es nuestro Dios, y Él sigue peleando nuestras batallas, y Él sigue estando al frente nuestro. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Podemos ver esto en vos. Él también vivía en Belén, hermanos, ustedes lo recordarán. Él también pasó por la sequía y la hambruna como lo había pasado con Noemí. Pero ahora lo vemos fuerte. Lo vemos estable, lo vemos enriquecido, porque no se rebeló contra Dios, sino que fue obediente y confiando en Él. Lo vemos confiando en Dios cuando Él habla con otro pariente. Aquel pariente podría haberle quitado a la mujer que él ya se había fijado sus ojos. Era su derecho porque ese pariente era más cercano incluso. Pero vos, ¿qué hizo? Se sometió, siguió la ley de Dios hasta el final, confiando en quién, en su fiel y amoroso Dios, a su Padre. Hermanos, Dios es fiel aún en medio de las circunstancias difíciles, porque las circunstancias difíciles no le asustan a Dios, porque Él es soberano. Porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Ahora, la verdad es que las circunstancias de este libro de Ruth son nefastas. Por la rebeldía del pueblo, Dios está cumpliendo esas maldiciones. No hay comida, no hay agua, los animales, las tierras no dan fruto. Entonces Noemí, ya lo vimos, simplemente se fue a otra tierra. Y ahí se muere su marido. ¿Usted se imagina los nombres que le pusieron a sus hijos? Malión y Kelión, que significan destrucción y enfermedad. Esos nombres, imagínense. Nos da a entender que desde su nacimiento eran tal vez niños enfermizos o con problemas de salud. Algo que vemos en el capítulo 2 es la pobreza de Noemí y Ruth, que lleva a Ruth prácticamente a mendigar. Miren el versículo 2 del capítulo 2, dice, de 2 en adelante, dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan las criadas.
Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ruth había venido a vivir bajo las alas de Dios, pero experimentó esa protección al espigar justamente en los campos de Booz. La bondad de Dios para con ella vino del corazón de un hombre piadoso que respetaba quién era ella y lo que ella había hecho. En el antiguo Israel, hermanos, la mayoría de los hombres nunca mostraban bondad con una viuda moabita, menos todavía. Simplemente esos casos no sucedían, quiero que sepa. No era normal. Pero Booz tenía un corazón que veía mucho más allá de las diferencias raciales. Y se acerca a ella con gracia, a alguien que no esperaba nada y además que ni siquiera tenía ningún derecho para hacerlo. Si Booz nos señala a Jesucristo, entonces Ruth la forastera, ¿sabe a quién? Nos representa a nosotros, a usted y a mí. Cuando Pablo quiso dejar claro que todos pecaron, ahí en Romanos 3:23, introdujo con esta frase: porque no hay diferencia. No hay diferencia entre ricos y pobres, entre jóvenes y mayores, entre hombre o mujer. En el sentido más profundo, no hay diferencia entre judío y moabita, poniéndolo en este contexto de Ruth. Booz entendió esa verdad, incluso si sus vecinos judíos no lo hicieron. Tenía la intención de incluir a Ruth dentro de su familia, incluso si sus amigos pensaban: oh, Booz, estás loco tú. Y así es como se ve la gracia. Una locura. ¿Por qué? Porque de hecho todos nosotros estamos condenados por nuestros pecados y todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos pecamos de maneras diferentes. Somos pecadores. Todos estamos en el mismo barco y el barco se hunde. Y si Dios no hace algo, toda la raza humana caería pues en la destrucción. Y Booz nos señala la gracia justamente de nuestro Señor Jesucristo. Porque no mereciendo nada Ruth, Booz extendió su misericordia, extendió su gracia. Al igual que usted y yo, que no merecíamos absolutamente nada. Es más, éramos enemigos de Dios. Él extendió su gracia con usted y conmigo. Jesucristo murió para crear una nueva raza de hombres y mujeres redimidos por su preciosa sangre. Si nosotros leemos esta historia y pensamos, tal vez: oh, fíjense a Booz, qué tremendo hombre, yo necesito ser como Booz. ¿Saben qué? No estamos entendiendo el punto. Booz es un hombre admirable, es verdad, y deberíamos emular su bondad en la forma en que nosotros tratamos a los demás. Pero ese no es el mensaje central, hermanos. Ese no es el mensaje principal, que tú imites a Booz. Necesito leer la historia y pensar: yo soy como Ruth. Estoy sin hogar, sin esperanza, desesperado, hambriento y ni siquiera tengo a dónde ir. Soy un extraño ante la gracia de Dios. No tengo ningún derecho sobre el Señor, aunque algunos declaran cosas. Yo declaro a aquellos: no conocen de Dios. Y si Dios hiciera justicia, me debería de condenar, porque he pecado más veces de la que yo puedo recordar. Sin embargo, así como Booz proporcionó lo que Ruth necesitaba, pero que no merecía, así es, Jesucristo viene a nosotros y abre las puertas del cielo. Vino por pecadores que no tenían esperanza de perdón alguno. Vino por los impíos que lo odiábamos a Él. Murió por sus enemigos para hacerlos sus amigos. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Estamos condenados? Sí. ¿Hay alguna esperanza? Sí, claro que sí, hermanos. Y así como Ruth no pudo hacer nada, lo único que hizo
aceptar la bondad de vos. Lo único que usted y yo podemos es aceptar la gracia del Señor, recibirla con gratitud y corresponderle con adoración. No podemos pagarle por ello. Jamás pagaremos a Dios lo que Él ha hecho. Esto significa que venimos a Dios con las manos vacías o no venimos en absoluto. Ahora, versículo 14 dice, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Este pasaje, hermanos, enfatiza que Ruth comió todo lo que quiso y le sobró incluso mucho para poder llevar a Noemí. Y es así como funciona la gracia. Nunca nos quedamos sin gracia porque hay mucho más de donde proviene esa gracia maravillosa. La gracia llega a nosotros como esa cebada le llegó a Ruth. Tenía todo lo que podía comer, pero no solamente ella, sino también para poder compartir y llevar para el camino. Dios nunca se queda sin gracia y tiene la suficiente gracia para el día de hoy, para mañana y además para toda la eternidad. Y eso entonces nos da esperanza. Nosotros sin merecerlo tenemos a nuestro pariente redentor, que es Jesucristo. Cuando pasamos aquí al capítulo 4, el principal pariente redentor de Ruth no lo quiere redimir. Y entonces parecería que todo va de mal en peor. Pero aún así, Dios se mantiene fiel. Dios no se olvida de su pueblo. Dios no nos abandona. Es posible que Él nos disciplina, Él nos instruye, Él se revela a nosotros para que podamos conocer mejor, para que podamos crecer en Cristo. La vida en el Nuevo Testamento, hablo de la vida cristiana desde luego, ¿verdad? No es tan sencilla como pecamos y te castigo, porque no es así, no funciona así, porque todo nuestro castigo fue llevado por Cristo allí en la cruz. Porque ustedes se imaginan, yo peco, me subo a un avión y Dios dice, lo voy a castigar, adiós avión. ¿Puede haber hecho? Sí, pero normalmente no funciona así. ¿Ok? Sin embargo, Dios utiliza las circunstancias para poder hacernos crecer en Cristo. No, es que tú no hiciste nada. Dios tuvo que intervenir en tu vida, en tu necio corazón y en el mío también. Para yo entonces caer de rodillas y decir, Señor, gracias. Gracias por una salvación tan grande. Verdaderamente el año 2020, este año que pasó fue un año nefasto. ¿Por qué? Tenemos que ser honestos. Fue lleno de enfermedades, muertes, pérdida de trabajos, negocios que se clausuraron, que se cerraron. La educación básicamente detenida. Y así podríamos seguir mencionando. Pero eso no significa que Dios nos está castigando como a veces, este es un castigo de Dios y casi. Yo voy a explicar algo de eso más adelante, en otro momento, no el día de hoy. ¿Será que Dios nos ha abandonado? Hermanos, tengo que recordarles que este mundo está lleno de pecado. Es regido por Satanás y sus demonios, y las circunstancias del año 2020 deberíamos entender que es de lo más normal. Plagas, pandemias, rebeliones, guerra, destrucción. Esos han sido el pan de cada día desde Génesis 3. Sí, no es de ahora, no es nuevo. Pero han pasado todo este tiempo, pero ¿saben qué? Nuestro Dios es fiel, no nos abandona, no nos olvida. Y un día, ¿saben qué? Un día, allá al final de nuestra historia, así como Noemí y Ruth, va a ser hermoso, va a ser maravilloso y va a ser feliz. Un día Dios, por medio de esa segunda venida de su Hijo Jesús, terminará completamente con la muerte, terminará con las lágrimas, terminará con la enfermedad y terminará con el pecado. Por lo tanto hay esperanza, debemos esperar en Él, debemos confiar en Él y podemos obedecerle a Él, porque Él viene pronto por una iglesia sin arruga y sin mancha. Esa es la iglesia por la que Él viene. No viene por una iglesia de apóstatas.
No viene por una iglesia que se han puesto sus propios dioses. No viene por una iglesia de ideas progresistas. Viene por una iglesia santa. Hay esperanza, hermanos. Esto pronto acaba. Después del hambre vino la cosecha. Lo vemos aquí en Ruth. Y todavía es una verdad el día de hoy. El pecado cobra su precio amargo, pero Dios sigue teniendo la última palabra. El pecado nos roba dignidad. El pecado destruye nuestro gozo. El pecado nos deja sin esperanza. El pecado nos deja desamparados. Y finalmente, ¿saben cómo termina el ser humano? Termina hambriento y solo y sin ningún lugar a donde acudir. Pero luego viene esa cosecha de la gracia. Porque en Cristo somos alimentados y vestidos. Es en Cristo que encontramos un hogar y una familia. Es en Cristo en que los huérfanos se convierten en hijos del Dios Altísimo. Todo lo que necesitamos, tú y yo, lo encontramos en Jesucristo, quien es mucho más grande, mucho mayor que vos. Como Ruth no tenía ningún derecho sobre él, no teníamos razón para tener esperanza tampoco nosotros. Pero es en la cruz, hermanos. Es en la cruz de Cristo que encontramos pues el favor inmerecido de Dios derramándose sobre pecadores como nosotros. Y es ahí donde podemos decir que la misericordia triunfa sobre el juicio. Es ahí donde podemos decir que la gracia nos alcanza y la gracia es mucho más grande que nuestro pecado. Y es ahí donde la vida verdadera vence sobre la muerte. El libro de Ruth, amados, es un libro tan hermoso, escrito en un tiempo donde las circunstancias no podían ser peores. Es una historia de amor en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Es la historia de un pariente redentor que redimió a su amada en una situación desesperada, aún a un gran costo para él. Y esa es la historia de la redención, una historia de amor en medio del sufrimiento. Noemí, después de la muerte de su esposo y sus hijos, encontró en Ruth a alguien que la amó verdaderamente. Y es la razón por la que ella le dice lo que le dice en el versículo 16 y 17 que ya leímos del capítulo 1. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hoy, nosotros, hermanos, en medio de este mundo pecaminoso, que parece que va de mal en peor, tenemos a Jesús. A Jesús que nos dice, ahí en Mateo 28, 20 nos dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y en Mateo 11 nos dice, venid a mí todos aquellos que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es, ¿qué cosa? Fácil. Y mi carga es ligera. Muchas gracias. Vengan a mí. Noemí tuvo a Ruth. Usted y yo tenemos a Jesús. Porque cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos impíos, cuando éramos enemigos. Y dice en el versículo 7 de Romanos 5, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, fíjese esto, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque vos redimió la línea de Elimelech, Jesús vino a redimir a todo su pueblo en todo el mundo.
de todo país, de toda lengua, de toda nación. Habitualmente nosotros estamos acostumbrados a pensar en un hermano o un padre como nuestro pariente más cercano. Sin embargo, quiero decirles algo. Para aquellos que estamos en Cristo, Jesús, Él es nuestro pariente más cercano. Sí, hermanos. Él es el que pagó nuestra deuda, cuando de ninguna manera podríamos pagarla nosotros mismos. Esta disposición de poder, de querer pagar el precio de nuestra salvación, evidencia algo maravilloso, evidencia su gran amor por nosotros, amor que mostró cuando nosotros éramos de lo peorcito, cuando éramos desagradables. Jesús es nuestro hermano, que en medio de todas las circunstancias nos promete su amor, nos promete su misericordia y nos promete guiarnos hasta que nuestra historia, como la de Noemí y Ruth, tengan un final bello, feliz, y este sí sea para siempre. Por lo tanto, en esta tarde quiero animarte a que confiamos en Él, a que esperemos en Él, a que nosotros podamos serle fieles a Él. No sabemos lo que traerá este 2021, pero sí sabemos quién es el que lo trae en sus manos. ¿Sabe quién lo trae? Nuestro amoroso y misericordioso Padre, que nos salva por medio de nuestro Redentor Jesús. Jesús es nuestro mayor voz. No hay más grande que Él. Él es nuestro Redentor fiel, que ha pagado el precio para poder librarnos a usted y a mí y poder recuperarnos para vivir una eternidad de gozo, de pleno gozo con Él. Mi hermano, tu Redentor vive, y porque Él vive, tú también vas a vivir para siempre. Es impresionante cuando la palabra de Dios nos dice que Jesús se ofreció a sí mismo por nosotros como nuestro hermano. Dios había destinado que Jesús viniera a este mundo, pero Jesús no se quedó, déjame usar esa expresión, no se quedó corto con la encomienda, sino que se entregó totalmente, y repito, se entregó a nosotros así en esos términos de nuestro hermano, ¿sí? Y es precisamente esto que corrobora, que confirma esto que acabamos de ver hoy en el libro de Ruth, que aún aquello que estaba escrito desde hace muchos años y que se llevaba a cabo como ley en el pueblo de Dios, se cumple también en los propósitos eternos que Dios ha preparado para nosotros a través de Cristo. Es maravilloso darnos cuenta de ello y que podamos en esta tarde reconocer esa obra de Dios y que podamos darle gracias, ¿sí? Esto, yo no sé si con los movimientos no está prendiendo, algo pasó, pero bueno, saben que una manera de exaltar el nombre de Dios no solamente es con canto, no solamente es con música, sino también con oración, con un corazón rendido a Él. Yo no sé si cada uno de nosotros podamos expresarle a Dios justamente nuestra gratitud por esa redención tan grande que, como lo decíamos desde el principio de este servicio, nos ha libertado. Y nos ha libertado de una manera que usted ni yo ni siquiera hubiésemos podido imaginar. Y no nada más eso, sino que nos ha dado mucho más allá de lo que el pastor ha estado insistiendo constantemente, mucho más allá de lo que usted y yo podríamos siquiera merecer. No merecíamos nada, ¿sí? Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, en nombre de aquel a quien tú diste como nuestro Redentor, a través de quien te conocimos, Señor, a través de quien tú nos diste a conocer tu bendito nombre, y no solamente tu nombre magnífico, eterno, sino a través de quien nos diste a conocer tu amor, tu gracia y tu misericordia. En ese precioso nombre, Señor, queremos exaltarte, queremos darte gracias,
Porque así como en lo que parecerían simples historias, historias que a veces se le cuentan a los niños, Señor, en las iglesias, y que quizá por eso no alcanzamos, al no conocerlas cabalmente, a entender la profundidad, la importancia y la eternidad que esas historias tienen, Señor, al formar parte de la escritura que tú preparaste para nosotros, como anuncio, como presagio, como aviso, tantos nombres, Señor, que podríamos tener a eso, anunciando la víspera de lo que tú harías a favor de nosotros, Señor. Gracias, gracias porque, amén, como lo decíamos, Señor, tu escritura se ha cumplido cabalmente a lo largo de la historia de la humanidad, y nosotros hoy somos parte de esta humanidad que será histórica, Señor. Simple y sencillamente porque pasaremos de largo por aquí, Señor, pero estaremos, no importa el tiempo que vivamos en esta tierra, no importa las zozobras o las bondades o las bonanzas que hayan en esta tierra, si es que las hay. De todas maneras, nuestro trayecto por este lugar es histórico, porque pasará, como lo dice tu palabra, como la flor del campo, Señor. Pero podemos tener la seguridad de que cuando pasemos, Señor, cuando pasemos al otro lado, tú estarás esperándonos y escucharemos de tu voz: bienvenido, buen siervo y fiel. Ayúdanos a que esto sea una realidad en nuestra vida, Señor. Desde hoy queremos agradecerte esa oportunidad que nos das, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, nos ayude, nos guíe. De ser necesario, nos redarguya, Señor, y nos exhorte en tu palabra a permanecer siempre fieles delante de ti, para que precisamente la libertad con la que tú nos has regalado, la redención con la que tú nos has comprado, y todas las cosas, Señor, que tú has preparado en la eternidad para nosotros, podamos alcanzarlas, Señor, no por nuestra fuerza, sino simplemente por tu misericordia, por tu ayuda, por tu guía, Señor, por tu Espíritu Santo en nosotros. Haz tú la obra, Señor, y permítenos, Señor, que cada uno de nosotros voluntariamente, obedientemente, Señor, rendidamente, Padre Santo, podamos servirte, entregarte nuestra vida delante de ti, Señor, y exaltarte todos los días de nuestra vida. Gracias, gracias, Señor, en el nombre precioso y dulce de Jesucristo. Bendito seas. Amén, Señor. Ahora nos estar dando algunos anuncios. Ahorita al finalizar del servicio, vamos a pasar a depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En la parte de atrás está el ofrendero. Hay que pasar con orden, no hay que amontonarnos allá atrás. También les animo a que los días lunes nos unamos al tiempo de oración que estamos teniendo. Es un tiempo de intercesión, los lunes a las 10 de la noche. Creo que es una hora, un horario en el cual ya todos estamos desocupados de nuestras actividades. Yo les animo, mis hermanos, es un tiempo muy agradable, pero sobre todo muy importante para que la obra de Dios siga adelante. Muchos no quieren participar en este tiempo porque no es algo visible, algo que todos puedan ver. Regularmente muchos buscan el estar acá enfrente, pero créanme que lo más importante es ese trabajo de oración, de intercesión. Es algo vital para una iglesia, mi hermano, y para todos los pastores o los líderes de la iglesia. Es algo vital, mis hermanos. Yo les animo a que nos unamos en ese tiempo de oración. También les animo, mis hermanos, a que los días miércoles se está llevando a cabo el estudio bíblico a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche. Se dio inicio a una serie titulada El Cordero es el Rey. Está basada en el libro de Apocalipsis. Créanme que es muy interesante. Yo no tuve tiempo de verlo, toda la introducción, pero me interesó mucho y créanme que sí la voy a escuchar.
y les animo a que lo hagan también. Créanme que es una serie donde vamos a aprender mucho de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Rey, y que pronto está por venir una vez más. Pero también les animo a que sigan llegando a este tiempo a los servicios de adoración, que es el día hoy sábado, o si cambian las instrucciones de las autoridades, pues ya será el domingo, o como decía el pastor el sábado pasado, el día que podamos, ya sea entre semana, vamos a venir. Tengamos ese corazón dispuesto a venir. No importa que las autoridades nos restrinjan en los días, el día que nos muevan, vamos a venir. Créame que es algo muy importante y para cada uno de nosotros. Créame que no le hacemos un favor a nadie. Es por nuestras vidas espirituales, porque necesitamos adorar a Dios. Somos criados para eso. Necesitamos adorar, y si no adoramos a Dios, vamos a terminar adorando algo más. Así que yo mejor les animo a que vengamos a adorar a nuestro Dios, mis hermanos. En nuestra oración final vamos a estar orando por nuestros hermanos que están enfermos, que han sido infectados por este virus. Vamos a estar orando por ellos, que Dios pueda tener compasión de ellos, que pueda traer salud, que pueda restaurar su salud, mis hermanos, porque créanme que estos son momentos difíciles para ellos, tanto para ellos como para la familia, pero sabemos que tenemos a un Dios, lo podemos ver, lo acabamos de ver en estos momentos en la palabra del Señor, que Dios no nos deja. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Dios, el que vino a rescatarnos, y confiamos en Él. Seguimos confiando en Él, mis hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder estar, Señor, aquí presente, Señor, adorarte, Señor, exaltar tu nombre, Padre, porque sabemos que nosotros necesitamos adorarte, necesitamos exaltar tu nombre, Señor, porque para eso, Señor, nos creaste tú, Señor, para que te adoremos a ti, para que exaltemos tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos permites el poder acercarnos, Señor, nosotros en este tiempo, Señor, y estar en tu presencia, el poder, Señor, exaltar tu nombre y escuchar tu palabra, esa palabra, Señor, que alimenta nuestra alma, Señor, esa palabra, Señor, que fortalece nuestra alma, Señor, y que nos anima, Señor, a seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, por esa bendita palabra, Señor. Gracias por la vida de tus siervos, Señor. Sigue usando, Señor, para tu gloria. Sigue dándole, Señor, ese amor, Señor, por predicar tu palabra, Señor. Ese amor, Señor, por seguir enseñándonos, Señor, para que cada uno podamos adorarte, Señor, podamos exaltar tu nombre, Señor, con todo nuestro amor, con todo nuestro ser, Padre. Gracias, Señor, por su familia también, mi Dios. Sea usted, Señor, obrando, Señor, supliendo sus necesidades también, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los líderes que conforman esta iglesia, Señor, que están acá al frente, mi Dios, dirigiendo esta obra tuya, Señor. Sea usted, mi Dios, también dirigiéndonos en todo momento, Padre. Gracias, Señor. En esta hora, Señor, te doy gracias, Padre, porque hasta el día de hoy usted nos ha sustentado, Señor. Usted nos ha permitido, Señor, que estemos de pie, mi Dios. Y quiero pedirte, mi Dios, por aquellos hermanos que están pasando, Señor, en estos momentos, Señor, tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, mi Señor. Te pido por nuestra hermana Griselda, Señor. Sea usted, Señor, obrando en su vida, Señor, dándole pronta recuperación, Señor. Sabemos que ha sido infectada, Señor, por este virus, Señor. También su padre, Señor, su hermano, Señor, también que están infectados por este virus. Padre, yo te ruego, Señor, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Señor, restaurando su salud, mi Dios, pero principalmente, Señor, tocando su corazón, salvándolos para tu gloria, Señor. Es la obra más grande, Señor, que ellos necesitan, Señor, el poder ser salvos, Señor, de esa condenación, Padre. Sea usted, mi Dios, obrando en su vida, Padre. Y si nosotros, Señor, aquí estamos también, que usted nos ha enseñado, mi Dios, nos ha enseñado tu palabra, mi Dios.
que permítenos, poderoso Dios, el poder, Señor, tengamos la oportunidad, Padre, de poder darles, Señor, poder enseñarles tu palabra, Señor, y que ellos puedan entender que necesitan también, Señor, un Salvador, Padre. Señor, también te pido por nuestra hermana Maricruz, Señor, que también, Señor, ha sido infectada, Señor, por este virus, Padre. Señor, sea usted obrando, Señor, en su vida, sea usted restaurando, Señor, su salud, Padre, y que pronto, mi Dios, podamos también tenerla, Señor, aquí, Señor, en tu casa. Sabemos que es una mujer, Señor, que te ama, una mujer, Señor, que está comprometida también con tu obra, Señor, y necesitamos, poderoso Dios, te pedimos, Padre Santo, que usted, Señor, obre en su vida, que usted toque su corazón, que usted toque su cuerpo físico, Señor, y lo sane, Señor. Gracias, Señor, por su familia también, Padre, y que esperemos, Señor, pronto poder verla, Señor, aquí en tu casa, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Padre. Señor, también te damos gracias, Padre Celestial, por estas ofrendas, Señor, que van a ser depositadas, mi Dios. Sabemos que son recursos, Padre, que usted provee, mi Dios, para que esta obra siga adelante, Señor, siga manteniéndose, Señor, firme, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que va a poder depositar, Señor, esas ofrendas. Señor, te pedimos que sigas tú, Señor, supliendo sus necesidades, Señor, bendiciendo sus hogares, sus familias, sus trabajos, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú obres también, Señor, en nuestros trabajos, Señor, que sabemos que estos tiempos han sido difíciles también, Señor, en estas áreas, Señor, muchos de nuestros hermanos, muchas personas, Señor, han perdido sus empleos, Padre. Señor, sea usted, Señor, proveyéndole también de un empleo, Señor, de una fuente de trabajo, Padre, para que también puedan también participar de esta bendición, Señor, que tú nos das de poder, Señor, traer esas ofrendas, Señor, y que tu obra pueda seguir adelante, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.